Natalia había soñado con tener su propio hogar desde que era pequeña. Siempre había imaginado un lugar donde pudiera ser dueña de su vida, un espacio solo suyo en el que podría crear recuerdos, hacer crecer su familia y dejar atrás las cicatrices de un pasado marcado por la inseguridad y el miedo. Sin embargo, su situación era muy diferente a lo que había imaginado. A sus 28 años, Natalia se encontraba sola, embarazada, y con la incertidumbre de lo que vendría al tener a su bebé sin el apoyo de una pareja estable. Había tomado la decisión de salir de la casa de sus padres para independizarse, pero con el reto de conseguir un lugar donde vivir. La vida había sido dura para ella, años de relaciones fallidas, sacrificios por su carrera, y la falta de estabilidad emocional habían dejado huellas profundas. Cuando descubrió que estaba esperando un bebé, el sentimiento de inseguridad aumentó, pero también una nueva determinación. No quería que su hijo creciera con las mismas preocupaciones y carencias que ella había enfrentado. Fue entonces cuando encontró una oferta que parecía un sueño hecho realidad. Una casa antigua, de 2 pisos, ubicada en las afueras de la ciudad, a un precio irrisorio. Solo $400. La casa estaba en ruinas, pero a Natalia no le importó. Había algo en esa construcción deteriorada que le hablaba, como si pudiera ver más allá de las paredes rotas y el techo en mal estado. Sentía que era la oportunidad que había estado esperando. Natalia no tenía dinero suficiente para hacer una compra de este tipo, pero algo dentro de ella le decía que debía tomar el riesgo. Después de algunas semanas de pensarlo, consultó con su banco, aplicó a un pequeño crédito y, contra todo pronóstico, consiguió el dinero para comprar la casa. Fue una decisión que no estaba exenta de dudas. ¿Cómo iba a rehabilitar la casa? ¿Podría conseguir la estabilidad económica que necesitaba para cuidar de su hijo? Pero, por primera vez en mucho tiempo, Natalia sentía que había tomado una decisión que le pertenecía por completo. El primer día que entró en su nueva casa, se dio cuenta de lo enorme que sería el reto. El aire pesado y polvoriento llenaba la casa. Las paredes crujían y los pasillos eran oscuros, pero la idea de comenzar algo nuevo la hacía sentir más fuerte. Esa casa, aunque vieja y deteriorada, representaba su única oportunidad de salir adelante. Natalia pasó días limpiando y ordenando lo que podía. En el proceso, comenzó a descubrir pequeños detalles que le ayudaron a imaginar lo que esa casa había sido en el pasado. Una familia que había vivido allí antes, quizás con sueños similares a los de ella, aunque la casa estaba ahora condenada al olvido. Se encontraba sola, sin más compañía que la sombra de las paredes y el sonido del viento colándose por las ventanas rotas. El tiempo pasó rápidamente, y aunque las reformas eran lentas y costosas, Natalia no desistió. Cada día, se veía más unida a ese lugar. Se prometió que, sin importar lo que tuviera que hacer, iba a reconstruir esa casa, porque ahora representaba algo mucho más grande que solo un techo. Era su segunda oportunidad. Pero, un día, mientras revisaba el sótano de la casa, un espacio al que nunca había prestado demasiada atención, algo extraño ocurrió. Encontró una puerta oculta detrás de algunas tablas sueltas del piso. Intrigada, decidió investigar. Cuando la abrió, se encontró con un pequeño cuarto polvoriento, lleno de objetos antiguos y documentos olvidados. Entre las cosas, había una caja de madera, con una cerradura que se veía antigua y desgastada. Dentro, había una carta amarillenta, escrita con una caligrafía elegante y antigua, y varios objetos que parecían pertenecer a otra época. La carta estaba dirigida a una mujer llamada Elena, y en ella se hablaba de secretos familiares y de una tragedia que había cambiado el curso de la historia de esa casa. Natalia no entendía mucho, pero lo que leyó la dejó inquieta. Algo dentro de ella le decía que este hallazgo no era una mera coincidencia. Desde ese día, comenzó a investigar más sobre los antecedentes de la casa, buscando información sobre Elena y sobre lo que había ocurrido en esa vivienda en el pasado. Pero a medida que profundizaba más en la historia, comenzó a descubrir detalles que la dejarían sin palabras.
se enteró de que la casa había sido, en su momento, una mansión de la familia más rica de la ciudad. Pero una tragedia había acabado con todo, y ahora solo quedaban sombras del pasado. Lo que Natalia no sabía es que ese descubrimiento sería el inicio de un viaje de revelaciones y de la toma de decisiones que cambiarían su vida para siempre. Pero antes de que pudiera entender completamente lo que estaba sucediendo, la casa y su historia la envolverían de una manera que nunca había imaginado. Natalia pasaba las horas investigando sobre Elena, la mujer mencionada en la carta que había encontrado en el sótano. En sus búsquedas, descubrió que Elena había sido la última propietaria antes de la caída de la mansión. La historia de Elena parecía sacada de un cuento trágico, llena de amor no correspondido, secretos oscuros y traiciones familiares. Era una mujer que, según los documentos que encontró, había amado profundamente a un hombre que, tras la muerte de su hermano, le arrebató todo lo que amaba. Elena, sin embargo, había decidido llevar su vida en secreto, escondiendo sus recuerdos y su corazón roto en los rincones de la mansión. Elena había fallecido joven, en circunstancias misteriosas. Según los rumores, la mujer había caído de las escaleras de la mansión una noche de tormenta, pero nunca se encontraron pruebas concluyentes de un accidente. Algunos creían que su muerte había sido un suicidio debido a la pena que le causó la traición. Otros sospechaban que alguien la había empujado. Natalia estaba decidida a entender qué había ocurrido realmente y por qué Elena había dejado esa carta en la caja, como si supiera que alguien, en el futuro, encontraría su secreto. Al principio, las respuestas no parecían tener mucho sentido, pero algo le decía que debía continuar con su investigación. Mientras leía más sobre la historia de Elena, Natalia se dio cuenta de que la mansión había sido el epicentro de eventos que marcaron a varias generaciones. Un lugar donde los destinos de muchas personas se entrelazaron, pero también donde las sombras del pasado aún acechaban. El hallazgo de la carta la había desconcertado, pero también le dio una razón para no rendirse. La casa, ahora su hogar, se convirtió en su refugio y su campo de batalla. Natalia comenzó a trabajar incansablemente en la rehabilitación de la casa. Cada día, restauraba una habitación, pintaba las paredes y comenzaba a soñar con un futuro en el que su bebé y ella podrían vivir tranquilas, sin las cicatrices del pasado. Pero la investigación sobre la familia de Elena no dejó de rondar su mente. Un día, mientras estaba sola en el sótano, Natalia encontró algo que la detuvo por completo. Una pequeña fotografía antigua, tomada en un evento de gala, donde una joven Elena posaba con un hombre que le era familiar. No lo podía creer. El hombre de la foto era su propio abuelo. Esta revelación la dejó helada. ¿Qué conexión tenía su familia con la historia de Elena y su trágico destino? Se pasó días pensando en esto, tratando de entender qué había sucedido. No podía evitar preguntarse si su familia había sido la razón de la caída de la mansión, de la ruina de aquella historia tan llena de dolor. Pero al mismo tiempo, Natalia sabía que no podía quedarse con esa incertidumbre. Estaba decidida a averiguar más. El siguiente paso de su investigación fue contactar con algunos de los descendientes de la familia que había sido propietaria de la mansión, a pesar de que ella sabía que pocos estarían dispuestos a hablar. Sin embargo, se le ocurrió una idea. Podía acudir a los archivos de la ciudad, a las viejas historias y documentos públicos. Así, comenzó a rastrear el linaje de Elena y su familia, descubriendo que no solo la mansión había sido perdida, sino que las relaciones familiares estaban rotas, y los oscuros secretos de amor y traición habían dejado una huella que nadie quería recordar. Lo que Natalia no sabía era que al seguir el rastro de Elena, se estaba adentrando en un campo de minas de secretos familiares que cambiarían la forma en que veía su propia vida, y que pondrían a prueba su fuerza de una manera que nunca había imaginado. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca municipal, buscando antiguos documentos, encontró una carta escrita por su propio abuelo. La carta hablaba de un pacto de silencio que había hecho, un acuerdo entre él y la familia de Elena para proteger un secreto que nunca debía salir a la luz.
Natalia no sabía si debía leer más, pero algo la empujaba a hacerlo. La carta estaba firmada por él, y le pedía a quien la leyera que no desenterrara el pasado. Al final, la carta contenía una advertencia. Hay más de lo que ves. No sigas buscando si no estás lista para enfrentarlo. El temor invadió a Natalia, pero también la determinación. ¿Qué era tan peligroso que su abuelo había querido ocultar? ¿Qué secretos había dejado sin resolver? La tensión creció en su corazón. Mientras miraba la carta, no podía evitar preguntarse si realmente debía seguir adelante con su investigación o si estaba mejor dejándolo todo atrás. Sin embargo, sabía que algo más la estaba llamando, algo mucho más grande que su miedo. Su hijo. Él sería el próximo en crear. Medida que las semanas pasaban, Natalia no podía quitarse la sensación de que algo oscuro y profundo se estaba revelando ante sus ojos. Los secretos de la familia, tan cuidadosamente ocultos durante generaciones, comenzaban a salir a la superficie, uno a uno, desafiando todo lo que creía saber sobre su propia historia. Cada pista que encontraba la conducía a un nuevo misterio, y cada nuevo descubrimiento parecía hacer más difícil ignorarlo. Sin embargo, una parte de ella se sentía abrumada por el peso de la verdad, como si hubiera abierto una puerta que no podía cerrar. Un día, después de una noche particularmente difícil, con insomnio y pensamientos agobiantes sobre el futuro de su bebé, Natalia decidió dar un paso más allá en su investigación. Si iba a entender completamente el legado de su familia y el oscuro secreto de Elena, necesitaba hablar con alguien que tuviera conocimiento directo de la historia de la mansión. Entonces, se le ocurrió que la vecina de la casa adyacente podría ser la clave. Se llamaba Teresa, una mujer mayor que había vivido allí durante más de 50 años y había sido amiga cercana de la familia de Elena. Teresa, que había conocido a los padres de Elena y había sido testigo de los acontecimientos que rodearon la caída de la mansión, parecía ser la persona adecuada para ayudarla. Aunque al principio Teresa fue reticente, al ver la determinación en los ojos de Natalia, finalmente aceptó contarle lo que sabía. La conversación entre ellas comenzó tímidamente, pero a medida que Teresa fue hablando, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Elena no era solo una mujer atrapada en una historia de amor fallido, explicó Teresa con voz grave. Ella estaba en medio de algo mucho más grande, algo que su familia había hecho para proteger su poder, su influencia en la ciudad. Pero también había algo oscuro en su sangre, algo que no se podía hablar en voz alta. Natalia la miraba con atención, absorbiendo cada palabra aunque no comprendía completamente a qué se refería Teresa. ¿Qué había hecho la familia de Elena para llegar a tal punto? ¿Qué tan profundo era el secreto que Elena intentaba proteger? La vecina continuó. Elena estaba enamorada de un hombre que no era quien decía ser. Su familia intentó forzarla a casarse con alguien más, alguien que pudiera consolidar el poder de los antiguos dueños de la mansión. Pero ella se rebeló, y eso desató una serie de eventos que acabaron con la vida de mucha gente. Cuando ella cayó de las escaleras no fue un accidente, Natalia. Fue un acto de desesperación. ¿Y tu abuelo? Él estaba involucrado. Las palabras de Teresa dejaron a Natalia completamente paralizada. ¿Cómo podía ser que su abuelo, el hombre que siempre había respetado, estuviera involucrado en algo tan siniestro? El shock la envolvía, pero también una creciente necesidad de saber más. Cada fibra de su ser la impulsaba a continuar, a desvelar cada capa del secreto familiar. Elena sabía algo que nadie más sabía, continuó Teresa. Algo relacionado con un tesoro escondido dentro de la mansión, algo que su familia había intentado ocultar por generaciones. Ese tesoro no era solo dinero, Natalia. Era algo mucho más valioso, algo que había sido robado y que ahora pertenecía a tu familia. Natalia no podía creer lo que estaba oyendo. Un tesoro. ¿Qué tipo de tesoro podría haber sido tan importante como para que su familia estuviera dispuesta a hacer tanto daño? ¿Y por qué ella no había sabido nada de esto? La historia comenzaba a volverse aún más confusa y desconcertante, pero Natalia sabía que no podía dar marcha atrás. Al día siguiente,
Decidió volver a la mansión y explorar más a fondo el sótano, el lugar donde había encontrado la puerta oculta. Sentía que era allí donde debía buscar las respuestas, en los rincones más oscuros de la casa. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, entró nuevamente en el sótano, esta vez con una linterna y una determinación férrea. Mientras caminaba entre las sombras, notó algo diferente en las paredes. Había marcas, rayones y símbolos que antes no había visto. Algunos parecían haber sido tallados con un objeto afilado, otros simplemente eran manchas de humedad que formaban patrones extraños. Al principio, pensó que eran simplemente daños del tiempo, pero algo en su interior le decía que debía examinar esos detalles más de cerca. De repente, algo captó su atención. Una pequeña grieta en la pared, justo en el fondo del sótano. Natalia se acercó y, con un poco de esfuerzo, logró despejar la tierra y la piedra que bloqueaban lo que parecía una antigua puerta. Una puerta que no había sido vista en años. Con el pulso acelerado, Natalia empujó la puerta, y un crujido resonó en el aire. La puerta se abrió, revelando una habitación secreta. Dentro de la habitación había estanterías llenas de libros antiguos y papeles amarillentos. Sin embargo, lo que llamó más su atención fue un pequeño baúl de madera en una esquina. Se acercó lentamente, con el corazón en la garganta. Al abrir el baúl, lo primero que vio fue una caja de metal, con intrincados detalles grabados en su superficie. Dentro, había más cartas, más documentos y un pequeño objeto que brillaba débilmente. El objeto era una llave antigua, que parecía estar destinada a abrir algo más. ¿Qué cerradura podría abrir? ¿Qué más había en la mansión que necesitaba ser revelado? Natalia sintió que la clave para entender todo estaba justo frente a ella. Pero al mismo tiempo, una sensación de miedo comenzó a invadirla. Sabía que estaba más cerca de desvelar algo que cambiaría su vida y su futuro, para siempre. El peso de la llave antigua en las manos de Natalia era abrumador. Era pequeña, pero su presencia parecía tener un poder oculto que resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Qué puertas abriría? ¿A qué secretos conduciría? La idea de lo que estaba a punto de descubrir la emocionaba y aterraba al mismo tiempo. Sabía que, después de todo lo que había encontrado hasta ahora, no podía dar marcha atrás. Al salir del sótano, Natalia decidió investigar el objeto en la tranquilidad de su habitación. La luz tenue del atardecer filtraba a través de las ventanas rotas, creando una atmósfera sombría pero solemne. La caja que había encontrado en el baúl ahora descansaba sobre su mesa de trabajo. Con un suspiro, comenzó a estudiar los documentos. Muchos de ellos estaban escritos con una caligrafía difícil de leer, pero había algo en ellos que la intrigaba. Parecían ser cartas entre miembros de la familia de Elena y otras personas relacionadas con la mansión. Los nombres de los involucrados, los lugares mencionados, todo parecía estar conectado de alguna manera con el misterio del tesoro. Sin embargo, la pieza clave estaba oculta entre las cartas. Una de ellas, más reciente que las demás, parecía estar firmada por alguien muy cercano a su familia. Al leerla, el nombre que apareció la dejó completamente en shock. El remitente era su propio padre. «Querida Elena», comenzaba la carta, «sé que ya no hay vuelta atrás para lo que hemos hecho, pero las decisiones que tomamos nos marcarán para siempre. El objeto que escondemos en la mansión es nuestra única oportunidad para evitar que los oscuros secretos del pasado nos destruyan. Te pido que protejas lo que hemos dejado atrás y que lo mantengas oculto hasta que sea el momento adecuado. La llave está en la misma casa, pero no sé si podrá abrirse sin el sacrificio necesario». Natalia se quedó quieta, la carta aún en sus manos. ¿Qué sacrificio estaba mencionando su padre? ¿A qué se refería con la llave y el objeto en la mansión? Tenía más preguntas que respuestas, y las piezas del rompecabezas no encajaban de la manera que había esperado. El hecho de que su propio padre estuviera involucrado en la historia de la mansión la llenaba de un sentimiento profundo de traición y desconcierto. ¿Cómo había podido mantener todo esto en secreto durante tanto tiempo? Sintió que algo más la empujaba a continuar.
Necesitaba saber qué había sido tan importante para su familia. Pero también al mirar la llave, Natalia comprendió que estaba ante una encrucijada. ¿Debía seguir desenterrando secretos que tal vez ni siquiera estaba preparada para entender? ¿O debería dejarlo todo atrás y encontrar una manera de vivir en paz con lo que ya había descubierto? Esa noche, mientras la casa crujía en la quietud de la madrugada, Natalia tomó una decisión. No podría seguir viviendo con dudas, con esa sensación de estar al borde de algo profundo e irreversible. Al amanecer, iría a la mansión. Buscaría la cerradura que la llave abría y descubriría, finalmente, todo lo que estaba oculto. El viaje hasta la mansión fue largo y silencioso. Los caminos rurales estaban desiertos, y el cielo gris cubría todo a su alrededor. Cuando llegó, Natalia entró con cautela, como si cada paso que daba la acercara más a algo que cambiaría su vida para siempre. Al entrar en la casa, todo parecía igual. Las paredes rotas, los pasillos oscuros, el aire viciado que había sido testigo de tantas historias olvidadas. Pero algo en el ambiente había cambiado. El aire ya no estaba cargado de tristeza, sino de anticipación, como si la casa misma supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Natalia recorrió los pasillos con la llave en la mano, sin saber exactamente a dónde ir. Todo parecía tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. Fue entonces cuando vio la puerta. Una puerta al final del pasillo, oculta por una capa de polvo y telarañas. Al acercarse, sintió una corriente de aire frío que parecía salir de debajo de la puerta, como si algo estuviera esperando ser liberado. Con manos temblorosas insertó la llave en la cerradura. El giro fue suave, casi como si la puerta estuviera invitándola a entrar. Al abrirla, Natalia encontró una sala que no había visto antes. Era pequeña, con una mesa de madera en el centro, sobre la cual descansaba un objeto cubierto con una tela. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba lentamente. Cuando levantó la tela, lo que vio la dejó sin aliento. Ante ella, había una caja, de un material que no había visto jamás, con símbolos y runas grabadas en su superficie. Era el tesoro del que Teresa había hablado, pero había algo más. Algo que estaba más allá de la riqueza o el valor material. Al abrir la caja, encontró una serie de antiguos pergaminos y, entre ellos, una carta más. La carta parecía escrita por alguien de su propia familia, una figura del pasado que había sido olvidada. En ella se describía el origen de la mansión, la razón por la cual su familia había ocultado tantos secretos y, lo más sorprendente de todo, el destino que le esperaba a Natalia. En esa carta se hablaba de un legado familiar, una responsabilidad que recaía sobre ella y su hijo. Un pacto hecho con generaciones pasadas que ahora debía cumplirse. Con el corazón en la mano, Natalia entendió que su vida nunca sería la misma. Había desenterrado secretos que no solo cambiaban su historia, sino que también la conectaban con un pasado lleno de sombras, poder y sacrificio. El hallazgo de los pergaminos fue un golpe devastador para Natalia. La carta que había encontrado junto con la caja contenía detalles que la dejaban sin palabras. En ella, su tatarabuelo le hablaba de un pacto de sangre, hecho hace más de 100 años, con el que su familia había adquirido poder, riquezas y una influencia que había durado generaciones. Sin embargo, ese pacto no venía sin consecuencias. Aquello que le esperaba no era solo el legado de su familia, sino un destino que había sido sellado mucho tiempo antes de que ella naciera. La carta, escrita con una caligrafía que parecía vieja pero clara, decía lo siguiente: «El peso de nuestra decisión caerá sobre tu descendencia, Natalia. Este pacto, hecho en nombre de la familia, será tu carga. No hay marcha atrás. El objeto que ahora guardas tiene la clave para redimirnos. Deberás decidir si continuar con lo que hemos comenzado o romper el ciclo. Si eliges la última opción, todo lo que hemos construido desaparecerá. Pero, si decides aceptar lo que te hemos legado, entonces serás la última portadora de nuestro poder». Las palabras seguían resonando en su cabeza como un eco, haciendo que cada vez fuera más difícil respirar. En ese instante,
Natalia comprendió que todo lo que había estado buscando, todos esos secretos que habían quedado enterrados en las ruinas de la mansión, no eran solo un pasatiempo o una curiosidad. Eran una carga. Su carga. La voz de Teresa resonaba en sus pensamientos. Tu familia no es solo una víctima, Natalia. También es la responsable de la tragedia que ocurrió en este lugar. Y lo que encuentras ahora es el precio que se paga por los secretos que se han guardado durante generaciones. Natalia sabía que no podía quedarse con esa carga. La responsabilidad que le había sido impuesta era demasiado grande para ella sola, pero también sentía que no podía ignorarlo. Su hijo, aún en su vientre, iba a ser el futuro de esa familia, el futuro de un legado marcado por secretos y sacrificios. Decidió que lo único que podía hacer era investigar más a fondo. Necesitaba saber más sobre ese pacto, sobre la historia de su familia y sobre lo que realmente había sucedido con Elena y los suyos. Sin embargo, al mirar la caja con los pergaminos, una nueva sensación la invadió. Miedo. Miedo a lo que podía descubrir. Miedo a lo que eso significaba para ella y para su bebé. Fue entonces cuando algo le llamó la atención. Uno de los pergaminos parecía diferente a los demás. Su textura era más suave y parecía estar más cuidado, como si alguien lo hubiera leído y tocado recientemente. Al desdoblarlo, encontró una serie de coordenadas escritas en tinta roja, acompañadas de una advertencia. El lugar donde se encuentra el verdadero poder no está en la mansión. Debes ir más allá. Solo aquellos que están dispuestos a enfrentar la verdad encontrarán lo que buscan. El mensaje era críptico, pero la sensación de que ese era el siguiente paso era inconfundible. Natalia no tenía dudas de que debía ir tras esas coordenadas, aunque no sabía qué la esperaba. Decidió que, si quería romper el ciclo y encontrar la paz, tenía que enfrentarse a lo que estaba detrás de todo esto. Con la llave en mano y los pergaminos cuidadosamente guardados, Natalia se preparó para dejar la mansión. No sabía qué encontraría al seguir las coordenadas, pero tenía la firme convicción de que este era el único camino para deshacer los horrores que su familia había causado, y no iba a permitir que ese legado se perpetuara. Al día siguiente, se embarcó en el viaje. El sol estaba brillante, pero el aire parecía pesado, cargado de presagio. Natalia dejó atrás la ciudad y siguió las coordenadas que había encontrado, sin saber a dónde la llevarían. El viaje fue largo, y conforme se alejaba más de su hogar, la sensación de incertidumbre crecía. Después de horas de conducir por caminos desolados, finalmente llegó a un pequeño pueblo en las afueras. Allí, las calles eran estrechas, y las casas parecían estar construidas de manera diferente a las que conocía. Al entrar al pueblo, Natalia sintió un extraño malestar en el estómago. Algo no estaba bien, como si algo la estuviera observando. Decidió preguntar a los lugareños sobre el lugar al que debía dirigirse, pero ninguno parecía querer hablar. Nadie respondía directamente a sus preguntas. Algunos la miraban con desconfianza, mientras que otros se apresuraban a irse. Fue entonces cuando se acercó a una mujer mayor que parecía ser la única dispuesta a hablar. La mujer, con una mirada sabia y profunda, le dijo en voz baja: «Lo que buscas no está aquí. Pero si realmente deseas entender todo lo que ocurrió, debes ir al antiguo molino. Allí es donde el secreto final te será revelado. Pero ten cuidado, joven. Algunos secretos son demasiado grandes para ser desenterrados». La mujer le dio indicaciones claras, pero antes de que Natalia pudiera agradecerle, desapareció en la multitud. Con el corazón latiendo fuertemente, Natalia siguió el camino hacia el molino. Al llegar, la estructura del molino parecía abandonada. El aire estaba denso, y el silencio era absoluto. La puerta de madera crujió al abrirla, y un escalofrío recorrió su cuerpo al entrar. Dentro, encontró una escalera que descendía hacia un sótano aún más oscuro que el de la mansión. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. No había vuelta atrás. El sonido de sus pasos resonaba en el vacío del sótano del molino.
Cada peldaño que descendía parecía conducirla más y más lejos de la seguridad que había conocido en su vida. En cada rincón, la oscuridad parecía engullirla, y una pesada sensación de temor se apoderaba de ella. Pero Natalia no se detuvo. Sabía que todo lo que había descubierto hasta ese momento no era más que una pieza del rompecabezas. La pieza más grande aún estaba por revelarse, y ella estaba dispuesta a enfrentarlo todo para entender la verdad. Al llegar al final de la escalera, la habitación se extendía ante ella. No había mucha luz, pero el tenue resplandor de su linterna le permitió distinguir las sombras que se alargaban por las paredes. El aire estaba viciado, como si algo hubiera estado sellado en ese lugar durante mucho tiempo. Un silencio absoluto dominaba el ambiente, hasta que algo hizo que el corazón de Natalia se acelerara aún más. Una voz suave, apenas un susurro, la llamó desde la oscuridad. «Natalia». El miedo la paralizó, pero en lugar de huir, la curiosidad pudo más. De alguna forma, esa voz la atraía. Era una voz familiar, una voz que sentía haber escuchado en algún lugar. Avanzó, mirando a su alrededor, y pronto vio lo que parecía ser una figura encapuchada, de pie frente a una mesa. El rostro de la figura estaba oculto, pero la presencia era inconfundible. «Sabía que llegarías aquí», dijo la voz, que ahora Natalia reconocía como la de su propio padre. «Pensé que te rendirías antes, pero no. Eres más fuerte de lo que imaginas, hija». El estremecimiento recorrió el cuerpo de Natalia. Su padre. ¿Cómo era posible que estuviera aquí? ¿Cómo podía estar en un lugar tan lejano y oscuro? Pero las preguntas fueron interrumpidas por una nueva revelación. La figura se acercó lentamente, y a medida que se acercaba, la luz de la linterna iluminó su rostro. Era él, su padre, pero no era el hombre que había conocido. Sus ojos estaban vacíos, como si estuviera marcado por la misma oscuridad que había estado acechando a su familia por generaciones. Su rostro estaba envejecido, sus manos temblaban, pero en su expresión había algo extraño, algo que Natalia no podía comprender. «Papá», susurró Natalia, tratando de entender qué estaba pasando. «Lo que has encontrado es el final de todo», dijo él, su voz ahora más grave. «El pacto que nuestra familia hizo no es algo que puedas romper. Lo que has estado buscando, lo que has desenterrado, es el resultado de siglos de decisiones que no se pueden deshacer. La mansión, los secretos, el tesoro, todo fue hecho para mantener el equilibrio entre el poder y el sacrificio. Y ahora, tú eres la última en la línea». El miedo se apoderó de Natalia, pero al mismo tiempo, comenzó a comprender la magnitud de lo que había sucedido. Su padre, su propia sangre, había sido parte de un ciclo interminable que había arrastrado a generaciones enteras hacia un destino sellado. La mansión, el tesoro, los secretos ocultos en la casa, todo estaba relacionado con un pacto ancestral que había marcado la vida de todos los que alguna vez habían habitado esa tierra. «Papá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué nunca me hablaste de todo esto?». Su padre la miró con ojos llenos de tristeza, como si hubiera intentado evitar la carga que ella ahora llevaba sobre sus hombros. «Te lo oculté porque no quería que cargaras con la misma carga que yo. Pero ahora es demasiado tarde. El destino de la familia está en tus manos. Solo tú puedes decidir si vas a continuar con el ciclo o si vas a destruirlo de una vez por todas». Con esas palabras, Natalia sintió cómo una pesada presión caía sobre ella. ¿Qué debería hacer? Si aceptaba el legado familiar, si seguía el camino marcado por su padre, podría obtener el poder, la riqueza y el control que su familia había deseado durante tanto tiempo. Pero también sabía que ese poder venía con un precio muy alto, uno que podría destruirla por completo, a ella y a su hijo. Sin embargo, Natalia también comprendió algo más. Ella tenía el poder de romper el ciclo. No estaba condenada a repetir los errores del pasado. A pesar del miedo y la oscuridad que la rodeaba, algo en su interior le decía que debía tomar una decisión diferente. No quería que su hijo creciera en el mismo entorno de sombras y secretos.
No quería que él cargara con la misma carga que ella había tenido que soportar. «Voy a romper el ciclo», dijo Natalia con voz firme, mirando a su padre a los ojos. «No voy a ser parte de esta historia más. La verdad saldrá a la luz, y todo esto terminará aquí». El silencio que siguió fue denso. Su padre, que había vivido toda su vida bajo el peso de esa maldición, la miró con una mezcla de asombro y resignación. Sabía que había llegado el momento en que la última generación tomaría una decisión que cambiaría todo. Y aunque la decisión de Natalia significaba renunciar a todo lo que su familia había buscado, también representaba una oportunidad para liberarse de las cadenas que los habían atado por generaciones. En ese momento, Natalia entendió que su lucha no era solo por ella misma, era por su hijo, por las generaciones futuras, por la humanidad misma. Ella no dejaría que ese ciclo de dolor y sufrimiento continuara. Y así, con una determinación inquebrantable, destruyó la caja que contenía los secretos más oscuros de su familia, poniendo fin a la maldición que había marcado a todos los que habían venido antes de ella. Cuando Natalia destruyó la caja, no solo destruyó un objeto, sino una historia que había estado pesando sobre su familia durante generaciones. El sonido del metal y la madera rompiéndose resonó en el aire, como una explosión de liberación. El polvo se levantó alrededor de la habitación, y por un breve momento, el ambiente pareció vibrar con una energía diferente. Era como si el tiempo mismo hubiera hecho una pausa, observando la decisión crucial que acababa de tomar. Miró a su padre, cuyos ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y aceptación. Él sabía que había llegado el momento de que su hija enfrentara lo que él mismo nunca pudo. Pero lo que más sorprendió a Natalia fue la mirada que vio en él. Ya no era la mirada de alguien que temía las repercusiones de la maldición familiar, sino de alguien que se sentía liberado, aunque tarde. «Lo has hecho», murmuró su padre. «Romper el ciclo no será fácil, pero es lo que se necesita para que tu hijo crezca libre de todo esto». La tensión que había estado acumulándose en su pecho comenzó a disiparse lentamente. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero el peso de la decisión estaba tomando forma en su mente. Romper con el pasado significaba rechazar todo lo que la familia había buscado: el poder, la riqueza, el control. Pero también significaba ganar algo mucho más valioso: la libertad, la paz, la oportunidad de construir una vida diferente para su hijo. «Ahora, ¿qué hago?», preguntó Natalia, mirando la habitación llena de sombras. El lugar parecía desolado, como si hubiera quedado vacío de toda la energía que antes lo había habitado. «¿Qué pasa ahora con todo esto?». Su padre la miró por un momento, como si intentara reunir las palabras adecuadas. Luego, con voz suave, dijo: «Ahora depende de ti. El legado de nuestra familia ha sido destruido, pero eso no significa que el futuro esté perdido. El camino hacia la redención es largo, pero es tuyo para elegir. Tienes que tomar la responsabilidad de lo que has hecho y encontrar la paz en tu vida, en tu casa, en tu familia. Lo que suceda después es parte de tu viaje. Solo tú puedes decidir qué harás con la libertad que acabas de ganar». Natalia comprendió que, al tomar esa decisión, no solo había liberado a su familia de una pesada carga, sino que también se había liberado a sí misma. Por primera vez, estaba tomando el control de su vida y de su destino. Ya no sería una prisionera de los secretos del pasado, ni de las expectativas de su familia. Ahora tenía la oportunidad de crear su propio futuro. La sensación de peso sobre sus hombros comenzó a desvanecerse, y en su lugar comenzó a sentir una calma inesperada. Sabía que su vida nunca sería la misma, pero eso ya no le aterraba. Había dado el paso hacia algo nuevo, algo más grande que ella misma, algo que involucraba no solo su supervivencia, sino también la del hijo que llevaba en su vientre. Con la caja destruida y los secretos finalmente revelados, Natalia salió del molino con una sensación de alivio y determinación. El camino hacia su futuro estaba claro, y aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, ya no temía lo que venía. Al contrario, ahora tenía el poder de elegir.
El regreso a la mansión fue largo, y mientras conducía por el mismo camino desolado por el que había llegado, se dio cuenta de que había cambiado. Ya no veía la casa como el lugar donde todo comenzó, sino como un símbolo de su transformación. Un lugar donde el dolor del pasado se había convertido en fuerza para el futuro. Cuando llegó a su hogar, lo primero que hizo fue ir al jardín y mirar el cielo. La brisa fresca del atardecer acarició su rostro, y Natalia cerró los ojos por un momento. El sonido del viento entre las ramas de los árboles y el canto distante de los pájaros la hicieron sentir más conectada con el mundo que nunca antes. Pero lo que más le dio paz fue la idea de lo que vendría después. Sabía que su hijo tendría un futuro sin los pesares de la maldición de su familia. Sabía que podría darle un hogar lleno de amor y libertad. Al final, esa era la verdadera recompensa, una nueva oportunidad para su familia, para ella misma, y para el pequeño ser que pronto llenaría de vida y risas la casa que ella había reconstruido. Los días siguientes fueron un proceso de transformación. Natalia, con la valentía de quien ha enfrentado lo inimaginable, comenzó a reconstruir su vida de una manera que nunca antes había imaginado. Con la casa en ruinas que había adquirido, ahora llena de recuerdos, reconstruyó no solo las paredes, sino también su propio ser. Se sentía como si estuviera rescatando cada pedazo de sí misma, cada fragmento que había quedado roto tras años de incertidumbre y dolor. Ya no solo estaba reconstruyendo una casa, estaba reconstruyendo su futuro. Los papeles con los secretos de su familia ahora descansaban en una caja guardada en el sótano, pero Natalia ya no sentía la necesidad de buscar más respuestas. Lo que había encontrado había sido suficiente. La verdad estaba a la vista, y a pesar de su complejidad, ya no era un peso que la oprimiera. Se había liberado, y con ello, comenzó a vivir con una nueva perspectiva. El primer paso hacia esa nueva vida fue, por supuesto, su hijo. Al principio, los temores del embarazo soltero aún la perseguían, pero a medida que pasaban los días, Natalia comenzó a aceptar el hecho de que ella sería la madre soltera más fuerte y capaz que su hijo podría tener. No necesitaba a nadie más para ser feliz o para darle lo mejor. Al contrario, se dio cuenta de que lo más importante era lo que ella podía darle, y eso lo haría desde su propio poder. Una tarde, mientras organizaba algunas de las habitaciones que aún necesitaban trabajo, se detuvo frente a la ventana de la que sería la habitación de su hijo. Miró hacia afuera, hacia el jardín que había comenzado a cultivar. Un jardín lleno de flores, algunas nacidas de semillas que ella misma había plantado, otras que encontró en el mercado local, y muchas más que las aves y la naturaleza le regalaron sin previo aviso. El aire cálido de la primavera la envolvía. Podía sentir cómo, poco a poco, todo se estaba alineando en su vida. Se dio cuenta de que la casa que había comprado por tan poco dinero, que inicialmente veía como una ruina, estaba ahora comenzando a convertirse en el lugar en el que ella siempre había soñado vivir. Un lugar de paz, un refugio donde todo el sufrimiento del pasado ya no tendría cabida. Era el primer hogar real que había tenido en su vida. Uno que ya no llevaba las huellas de los secretos oscuros, sino el brillo de una nueva oportunidad. Un día, cuando ya sentía que la construcción de su vida estaba casi completa, se acercó a la vecina Teresa, quien había sido su guía en los momentos más oscuros de la investigación. La mujer, aunque mayor, tenía una energía que inspiraba calma y siempre había sido un apoyo para Natalia. ¿Sabes, Teresa? He hecho todo lo que podía para sanar y encontrar mi paz, pero quiero agradecerte. Sin ti, nunca habría sabido la verdad de mi familia. Teresa sonrió, con una mirada cálida que reflejaba comprensión. Natalia, el hecho de que hayas llegado tan lejos no es casualidad. Has roto cadenas, has abierto puertas que nunca imaginaste, pero lo más importante es que te has dado a ti misma el poder de decidir qué hacer con tu vida. Eso es lo que realmente te ha salvado. Y a tu hijo también. Natalia asintió, agradecida por las palabras de la mujer que siempre le había ofrecido una visión realista y esperanzadora de la vida.
Aunque la historia de su familia había sido oscura, ahora entendía que el verdadero poder residía en la elección. Ella no tenía que seguir el camino marcado por generaciones de secretos y miedo. Ahora, con su hijo en camino, el camino era suyo para tomarlo. Poco después, el parto llegó de forma inesperada. Natalia había preparado todo, pero la llegada de su bebé fue aún más hermosa y milagrosa de lo que había imaginado. Mientras veía a su hijo nacer, por primera vez sintió que todo lo que había vivido tenía un propósito. El miedo a lo desconocido desapareció, y se dio cuenta de que, al final, su verdadero legado sería el amor y la seguridad que podía brindarle a él. Su familia, aunque marcada por los secretos del pasado, había sido la fuerza que la había llevado hasta allí, hasta ese momento. Pero ahora era ella quien tomaba las riendas de su vida, quien creaba su propio destino, sin las ataduras del pasado. Con su hijo en brazos, Natalia caminó hacia el jardín que había sembrado, sonriendo al sol que se ponía en el horizonte. La casa, llena de recuerdos de lo que había sido, ahora representaba un futuro lleno de promesas. Era su hogar. Un lugar donde los secretos se habían revelado, donde el sufrimiento se había transformado en fuerza, y donde el futuro era brillante, lleno de amor, esperanza y libertad. La vida de Natalia empezó a tomar un giro cada vez más positivo tras el nacimiento de su hijo. Los días, aunque llenos de desafíos y responsabilidades, comenzaron a brillar con una luz diferente. Ahora su hogar no solo representaba el refugio físico de una madre soltera que había superado dificultades, sino un santuario en el que se construía un futuro lleno de esperanza y posibilidad. Cada mañana, al despertar, Natalia sentía una renovada determinación. El sonido suave de su bebé llorando en la cuna la despertaba, y con ello venía una sensación de responsabilidad, sí, pero también de gratitud. Todo lo que había hecho hasta ahora había valido la pena, y aunque la historia de su familia siempre sería parte de su identidad, ahora ella podía escribir su propio capítulo. El proceso de rehabilitar la casa continuaba, aunque en esta nueva etapa, Natalia sentía que las reformas no solo eran físicas, había transformado su vida y la de su hijo de manera interna. Cada rincón de la casa contaba una historia de perseverancia. Las paredes, que alguna vez habían estado cubiertas de polvo y humedad, ahora reflejaban el esfuerzo que ella había puesto para devolverles la vida. La cocina, que había sido lo primero que restauró, era su espacio favorito. Allí, preparaba las comidas con cariño, pensando en cómo el futuro de su hijo se llenaría de momentos felices en un hogar lleno de amor. La conexión con la comunidad también comenzó a fortalecerse. A medida que pasaban los meses, Natalia se fue involucrando en actividades locales y empezó a hacer nuevos amigos. Sus vecinos, al principio cautelosos, comenzaron a verla como una mujer fuerte y decidida, una madre que no solo había tomado control de su vida, sino que estaba dispuesta a aportar algo positivo a su entorno. La gente de la pequeña ciudad, que antes la miraba como una extraña, empezó a verla con respeto. Natalia tenía un propósito claro: crear un ambiente en el que su hijo pudiera crecer con las mismas oportunidades de prosperar que ella nunca tuvo. Sin embargo, no todo fue fácil. Había momentos en los que la presión del pasado la acechaba. A veces, cuando estaba sola en su hogar, las sombras del legado familiar parecían seguirla. Recordaba las palabras de Teresa sobre cómo su familia había estado marcada por la oscuridad. En esos momentos, sentía una lucha interna entre lo que había sido y lo que quería ser. Pero, a medida que pasaban los días, esas sombras se desvanecían más rápido. Cada gesto de amor hacia su hijo, cada logro en la casa, era una forma de dejar atrás definitivamente las cadenas que la ataban al pasado. Un día, mientras organizaba unos papeles antiguos en el desván, encontró una carta que no había visto antes. Era una carta de su madre, escrita antes de su muerte, algo que nunca había conocido. En ella, su madre le dejaba un mensaje que, por algún motivo, Natalia nunca había leído. «Mi querida Natalia», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya he partido.
y te has convertido en la mujer que siempre quise que fueras. Te pido disculpas por no haber estado allí cuando más me necesitaste. Sé que nuestra historia no fue fácil, pero también sé que, aunque te cueste, tienes el poder de crear tu propio camino. Mi mayor deseo es que cuando llegues a ser madre, encuentres la paz que yo no pude encontrar. Que mi vida, con sus errores, te sirva como lección. No te dejes llevar por el pasado. El futuro está en tus manos. Te amo. Siempre. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Natalia mientras leía esas palabras. Su madre, aunque ausente, finalmente le había dejado la bendición que necesitaba para seguir adelante. La tristeza por su ausencia no desapareció, pero ese mensaje la llenó de una profunda sensación de paz y reconciliación. Por primera vez, entendió que su madre, aunque no fuera perfecta, había hecho lo mejor que pudo, y que, ahora, la responsabilidad de seguir adelante era completamente suya. No había más sombras que temer. Había un futuro por construir. Esa misma noche, Natalia sentó a su hijo en sus brazos mientras miraba las estrellas desde la ventana de su hogar. A su lado todo parecía estar en su lugar. Sabía que el viaje no había terminado, pero también sabía que lo que había superado hasta ese momento la había fortalecido de maneras que nunca habría imaginado. La casa era ahora un símbolo de su fortaleza y un refugio para su hijo. No solo era un lugar físico, sino el reflejo de la nueva vida que había creado. El amor y la paz que le había prometido a su hijo ya estaban presentes. Mientras miraba el rostro dormido de su bebé, Natalia sonrió. Todo había valido la pena. El secreto del pasado ya no la definía. Era ella, y solo ella, quien tendría el poder de forjar un futuro libre de cargas y lleno de amor. Natalia sabía que su historia, como la de tantas otras personas que habían luchado por salir adelante, era una historia de superación, pero también era una historia de amor, de familia, de redención y de esperanza. Y por primera vez en su vida, podía mirar hacia el futuro sin miedo. Su hijo crecería en un hogar lleno de luz, amor, y la fuerza de una madre que había roto un ciclo para darle a él todo lo que ella misma había soñado, una vida libre, llena de oportunidades y llena de paz. El tiempo pasó rápidamente, y con cada día que Natalia vivía en su hogar, sentía que se alejaba aún más de las sombras que habían marcado su vida. El proceso de sanación, aunque largo y lleno de desafíos, se había transformado en algo profundamente transformador. Su hijo, al que había dado la bienvenida con tanto miedo y dudas, se había convertido en la mayor fuente de alegría y amor de su vida. Cada sonrisa de él, cada paso que daba, representaba no solo su propio crecimiento, sino también el renacer de una familia que había sido marcada por un pasado doloroso. Natalia se dio cuenta de que había logrado algo que parecía impensable cuando comenzó este viaje. Había encontrado paz. La casa, que una vez estuvo llena de ruinas y secretos oscuros, ahora estaba llena de vida, risas y esperanzas. La comunidad que una vez la vio como una forastera, ahora la abrazaba como una de las suyas. Natalia no solo había reconstruido su hogar, sino que también había creado una red de apoyo que la acompañaba en cada paso de su vida. A pesar de que el peso de la historia familiar seguía siendo parte de su identidad, ya no la definía. En lugar de quedarse atrapada en las sombras de su familia, había logrado escribir su propio relato, uno basado en la fuerza, la independencia y el amor incondicional. Al mirar a su hijo, Natalia entendió que su verdadero legado no residiría en los secretos del pasado ni en los pactos de sangre, sino en el amor y la estabilidad que podía darle. Un día, mientras paseaba por el jardín que había cultivado con tanto esfuerzo, una sensación de serenidad la envolvió. El sol brillaba, las flores que había plantado florecían, y el viento acariciaba suavemente su rostro. Mientras se sentaba en una de las bancas del jardín, Natalia miró hacia el cielo, agradecida por todo lo que había logrado. Sabía que la vida nunca sería perfecta. Había desafíos, dificultades y momentos de incertidumbre.
pero también sabía que la paz que había encontrado dentro de sí misma no dependía de las circunstancias externas. Era una paz que había nacido de su fortaleza interna, de su capacidad para enfrentar el pasado, aprender de él y seguir adelante sin permitir que lo que había sido la definiera. Al mirar a su hijo jugando cerca de ella, Natalia sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido. Lo que al principio había sido un lugar lleno de miedo y sufrimiento, ahora se había convertido en su santuario. Era un hogar, no solo porque las paredes lo contenían, sino porque estaba lleno de amor, esperanza y valentía. La historia de su familia, aunque oscura, ya no la atrapaba. Ahora, Natalia tenía el poder de decidir cómo quería que fuera su futuro, y el futuro de su hijo. Todo lo que había sufrido y aprendido la había llevado hasta este momento de paz. Y ese momento, con su hijo en el jardín, bajo el cielo radiante, era el símbolo de su victoria. Finalmente, Natalia había roto el ciclo. El pasado, aunque importante, ya no la gobernaba. Ahora ella era libre, libre de elegir, libre de amar y, lo más importante, libre de ser la madre y la mujer que siempre había querido ser. El legado de su familia ya no pesaba sobre sus hombros. Había sido reemplazado por un legado de amor, fuerza y determinación. Aquel día, al caer la tarde, Natalia se acercó a su hijo y lo abrazó, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo. Le susurró al oído con una sonrisa llena de esperanza. Este es tu hogar. Aquí siempre serás libre. Aquí siempre tendrás amor. Y con esas palabras, Natalia supo que había cumplido su misión. Darle a su hijo una vida diferente, una vida que no estuviera marcada por los errores y secretos del pasado, sino por el amor, la paz y la libertad que ella había creado con sus propias manos. La historia de su familia ya no era la historia de una maldición, sino la historia de una madre valiente que, a pesar de todo, había logrado encontrar la redención, la paz y el futuro que siempre había soñado. La historia ha llegado a su fin, pero tu propia historia de superación está a punto de comenzar. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por tu pasado o por las expectativas de los demás? Recuerda que, como Natalia, tienes el poder de reescribir tu historia, de romper ciclos y de construir el futuro que mereces. El camino hacia la libertad y la paz comienza con una sola decisión: tomar el control de tu vida. Si te ha inspirado esta historia de valentía, resiliencia y amor, compártela con aquellos que necesiten escucharla. Y no olvides dejar tus comentarios abajo. ¿Qué parte de esta historia te tocó más? Suscríbete para más relatos de superación y motivación. Juntos, podemos crecer y superar cualquier desafío.